Este 29 de julio del 2025 se cumplirán 44 años de que Lady Di y el príncipe Carlos se dieron el sí en la Catedral de San Pablo de Londres. Se dice que 2 millones de personas salieron a las calles de Londres para poder ver esta boda y que más de 700 millones de personas siguieron el enlace por televisión y por radio alrededor del mundo. Díganme ustedes si se acuerdan de haber visto la boda de la princesa Diana con Carlos. Y hoy voy a seguir contándoles lo que escribió Lady C en el libro Diana, una historia real. Y nos toca entrar a los detalles de la boda y de la luna de miel. Hola, yo soy Lu, bienvenidos a la hora del TMX, gracias por estar aquí. Ya somos 11,000 tacitas en esta comunidad, muchísimas gracias a todos los que se han suscrito. Y pues vamos a empezar de una vez a darle con esta historia muy real. Ojo, aclaraciones antes de... Estos videos para nada son para tirarle hate a Diana. Estoy analizando el libro escrito por Lady C en 1992, cuando Diana aún estaba viva, y estoy tratando de darle una mirada crítica a las cosas que pasaron entre Diana y Carlos. Así que por favor, no crean que esto es hate para ninguno de los involucrados, simplemente es tratarlos de ver como lo que son personas reales. Pues bueno, estábamos en que Diana tenía 19 años y que sus amigos dicen que ella nunca fue una ingenua. Ella era una aristócrata de perfectos modales que sabía tratar muy bien a las personas y que eso fue justamente lo que hizo con la prensa. Se daba cuenta además de que le convenía tener a la prensa de su lado para ejercer presión en Carlos, porque Carlos aún estaba indeciso de casarse con alguien. Diana llegó a hacer relaciones sólidas con algunos periodistas, ya se le reconocía como novia del príncipe de Gales e incluso fue invitada a la fiesta de la princesa Margarita. Diana se obsesiona con que Carlos se casara con ella, pero Carlos dudaba, en primer lugar pues porque no la amaba y en segunda porque simplemente no quería casarse. Bueno, pues ya había dejado ir a Camila, era obvio que no quería casarse. Recordemos que Carlos tenía 32 años cuando se casa con Diana. Carlos y Diana se veían escondidas con mucha precaución. Para esta época es que Carlos compra la mansión de Highbrook y su secretario privado llevaba a Diana ahí a tener veladas con Carlos, aunque la casa aún no tenía muebles, y sus veladas con Carlos terminaban hasta el amanecer y pues el secretario dice que hacían lo que cualquier joven pareja de enamorados hacía. El interés de la prensa por Diana fue abrumador, como con ninguna otra novia. Siempre había ejércitos de periodistas afuera de su casa y ella entabla una relación, digamos que de amistad, con un periodista llamado James Whittaker, que incluso la llega a aconsejar sobre qué decir a la prensa. Y que cuando digamos que la regaba, este periodista no reportaba ciertas cosas, o sea, estaba súper a favor de ella, como muchos otros, hay que decirlo. Diana sabía además que pues si usaba los medios inteligentemente y no como su hermana, estos podían ayudar a presionar a que Carlos se casara con ella. Entonces un día un periodista la ve salir de noche del tren real y esto lo publica el Sunday Mirror sin saber además que en realidad las escapadas nocturnas entre ellos eran frecuentes. Ella usa a James Whittaker para negar esto y la prensa además la defiende diciendo que no tenía nada de malo que pasara horas en privado con su novio, pero también surgen artículos diciendo que que Carlos tendría que ser un tipo decente y salvar la reputación de Diana. La madre de Diana le pide al editor de ese periódico que se retracte e incluso la propia reina lo pide en consideración a la familia de Diana, porque recordemos que la familia de Diana era parte de la corte de la familia real desde mucho antes de la reina Isabel. El caso es que esto solo sirve para que se aumentara la importancia de Diana y pues que todos los medios se quedaran como que, caray, nos lo pidió la reina Isabel, quiere decir que esta relación es mucho más seria de lo que nos están diciendo. El editor del Sunday Mirror, por su parte, se negó a retractarse porque para él, si ellos se veían a escondidas, pues solo significaba que se amaban y que eran humanos y no veía el alboroto. Carlos se va de viaje a la India y la prensa sigue acosando a Diana porque estaban seguros de que ella iba a ser la princesa de Gales. Es entonces que le hacen esas fotos con los niños
donde la ponen a contraluz de forma que su falda se transparente y se pueden ver bien sus piernas. Cuando esas fotos, ella les da una entrevista donde dijo que le encantaría casarse pronto, que no creía que 19 años fuera demasiado joven, y cuando le preguntan si Carlos se lo había propuesto, dijo que no podía decirles ni que sí ni que no. La familia de Diana se horrorizó con esta entrevista porque sentían que estaba cometiendo el mismo error de Sara y que había sido una desvergonzada en sus declaraciones al admitir que estaba ávida de casarse. Su madre entonces escribe a The Times acusando a la prensa de haber tratado de embaucar a Diana y de poner palabras en su boca que ella no había dicho. Diana era una joven inocente y la prensa era malvada. Consiguió su objetivo la mamá de Diana porque nadie acusó a Diana. Creyeron, la familia real y toda la aristocracia, que efectivamente Diana no había dicho eso. Diana, a pesar de esto, continúa tratando muy cordialmente a la prensa, que la veían como una joven dulce sin astucia alguna, y sus amistades de la época dicen que Diana sin duda era una gran actriz. Pues porque tenía a la prensa en su bolsillo y ellos no se daban cuenta que hasta cierto punto pues ella los estaba también usando. Carlos termina su visita a la India, pero en vez de regresar inmediatamente como lo hubiera hecho alguien enamorado, se va a Nepal porque a Carlos desde siempre le han gustado las culturas diferentes. Lady C nos cuenta que un primo de Diana cree que la prensa jugó un gran papel en que ocurriera el matrimonio porque ensalzaron muchísimo a Diana y la hicieron como que más interesante incluso de lo que realmente era. Carlos estaba dudoso porque no quería verse obligado a contraer matrimonio, pero a la vez pues estaba en una paradoja porque si no seguía viéndola, ¿cómo iba a saber si era o no la adecuada? Entonces él regresa a Londres, pero no la llama inmediatamente, por lo cual Diana se enfada y descuelga el teléfono por 2 días para que él no pudiera contactarla. Y ese truco funcionó porque él se puso frenético y aumentó su deseo. Ojo aquí con el tip, así de tampoco estés insistiéndole tanto a la persona, date un poquito a desear. Carlos estaba consciente de que con quien se casara debía pasar toda la vida y quería que la elección fuese la correcta. También sabía que a todo mundo parecía gustarle Diana y que sin duda ella era muy adecuada. Abrumado pensando en estas cosas, se va a pasar Navidades con la familia real en Windsor, donde el príncipe Felipe le dice que ya se decida antes de ser un anciano y ya no poder tener hijos. Y la propia reina también le dice que tome pronto una decisión, pero no presionándolo a casarse, sino a seguir o a cortar, ya que la reina tenía sus dudas con Diana, porque Diana nunca había terminado nada de lo que había comenzado y no sabría si podría con el papel que se le iba a exigir. Incluso Camilla Parker Bowles y Dale Tyrone, sus confidentes, le dijeron que debía casarse con Diana. A finales de enero, Carlos se va a esquiar a Suiza y mientras él está fuera, Diana decide por primera vez en su vida ir a Australia a la granja de su padrastro, aconsejada por su madre, para así tomar algo de distancia y alentar a Carlos. Pero Carlos durante sus vacaciones se decide y al regresar a Londres el 2 de febrero organiza una cena en el Palacio de Buckingham y ahí le pide matrimonio. Carlos le pide que reflexione la propuesta mientras se va a ir de viaje a Australia, pero Diana ya estaba completamente decidida a casarse con él. Su madre niega a la prensa que Diana esté ahí, así que dentro de lo que cabe disfruta unas últimas vacaciones bastante privadas. Por supuesto, su mamá estaba feliz de que Diana se casara con el príncipe, sin importar la diferencia de edad, aunque años antes, precisamente a la edad de Diana, Sara quería casarse con un enamorado 12 años mayor que ella y la madre le aconsejó que no lo hiciera, diciéndole que esos matrimonios siempre acaban mal. Siempre acaban mal a menos que sea el príncipe de Gales, ¿verdad? Y vayas a ser reina, ahí sí, nada convenciera a la señora. Pero bueno, antes de anunciar el compromiso, Diana fue sometida a un examen médico para asegurar que tuviera buena salud y pudiera dar hijos, pero Lady C nos cuenta que la prensa de la época inventó que fue sometida a un examen médico para ver si era virgen, cosa que, como ya les dije en el otro episodio, a nadie le importaba. Carlos no esperaba casarse con una virgen y realmente ese no era un requisito. Por mi lado diré que ya se relajaron mucho, ¿no? Porque no vimos que le hicieran un examen médico a Meghan Markle para ver si podía o no dar hijos. Yo nada más digo.
Pero voy a continuar. Por supuesto que no todos los medios estaban a su favor y se decía que una revista llamada Private Eye estaba investigando el pasado de Diana porque después de todo, aunque tenía 19 años, llevaba 2 años viviendo sola en Londres. Y no creían que no tuviera alguna expareja. Algunos otros medios también habían querido publicar cosas así, pero los editores decían que no, porque veían que lo que vendía era estos cuentos de que Diana era una joven pura como la nieve y que a la gente le gustaba verla así, porque pues obviamente tiene una imagen muy dulce, ¿no? La familia de Diana se entera de que esta revista está tratando de indagar en el pasado de Diana y entre todos deciden con qué estrategia defenderse. Entonces interviene un tío de Diana que da unas declaraciones a los medios asegurando que su sobrina era virgen y era una joven dulce y recatada. Mucha gente de la alta sociedad consideró que esto era una declaración de mal gusto, pero la familia de Diana sabía que esto era necesario en caso de que esa revista decidiera publicar un artículo acerca del pasado de Diana, pues entonces ya sería una cuestión de la palabra de la revista contra la palabra de la familia. También cabe mencionar que toda la familia de Diana, por supuesto, estaba apoyándola porque obviamente querían emparentar con la familia real. Diana, por su parte, se encontró con que Carlos era moderado para gastar. O sea, decimos aquí en México que era codo, no le gustaba gastar. Y esto es muy irónico porque Harry lo ha sangrado a más no poder. Y si quieren saber más de eso, pues vean los videos del libro de Revenge. Sin embargo, Carlos tiene que aflojar la bolsa para ver el anillo de compromiso. Entonces le pide a Garrards, los joyeros de la corona, que enviaran una selección de anillos entre los que Diana pudiese elegir. Aquí les voy a contar que el otro día vi un TikTok con cientos de miles de vistas, por cierto, diciendo que Diana escogió su anillo de un catálogo. A ver. La palabra catálogo, en este sentido, significa el inventario de la joyería. No que literal haya escogido su anillo de un librito como si fuera el catálogo de Avon, por favor. De verdad que me fui de espaldas cuando escuché que había escogido su anillo de un catálogo, como dando a entender que nada más le dieron un librito y dijo, sí, ese. No fue así, pero para nada. Pero bueno, volvamos a que le llevaron varios anillos y Diana entonces se decide por un zafiro azul engarzado en oro blanco de 18 quilates, rodeado por 18 diamantes y que en su tiempo costó 28,500 libras. Y Lady C nos cuenta que Diana dijo que había escogido ese anillo porque era el más grande. Punto, ¿no? Era el más ostentoso. Entonces Diana se va con su madre de compras a Harrods, donde compran un traje azul de 2 piezas, que sería el atuendo para el anuncio del compromiso. El 24 de febrero de 1981, después de una investidura, hacen el anuncio y la oficina del príncipe de Gales llama al jardín de niños para decirles que Diana no volvería a trabajar. Al mediodía, Diana y Carlos van a las escaleras del jardín del Palacio de Buckingham para su primera conferencia de prensa, donde les preguntaron si estaban enamorados, con una Diana diciendo que sí y Carlos contestando sí, lo que sea que eso signifique. En Palacio se brindó por todos lados. La reina vio la entrevista en la televisión y cuando Carlos y Diana llegaron, la vieron junto con ella y esto desata una de las primeras crisis de Diana porque no le gustó nada cómo se veía. Y aunque le dijeron, cálmate, o sea, es la cámara engorda, al día siguiente las fotos de la prensa le confirmaron que no era un defecto de la cámara, que se veía gorda, bueno, según ella, que sentía que parecía una matrona regordeta y simplona. Yo aquí la verdad les digo que creo que eso estaba en su cabeza. Sí se ve un poco aseñorada porque así era la moda de la época, pero yo creo que no se ve gorda, de hecho se le ve la cintura y todo, pero ya sabemos que así somos las mujeres, solemos ser más críticas con nosotras mismas, de hecho. Alan Fisher, el mayordomo del príncipe de Gales, ha dicho que Diana tenía un serio problema de alimentación, que a veces pasaba días sin comer y otros se daba atracones, compensando su hambre, que una vez se comió sola todo un pastel de chocolate y en otra ocasión devoró una pierna de cordero entera porque de noche solía ir a las neveras a comer. Esto es algo que mostraron en la serie de The Crown, que a veces ella bajaba sola y a comer sin parar. Pobrecita, la verdad. Diana fue colocada inmediatamente bajo el ala de la familia real,
se le asignó un guardaespaldas que ella llegó a odiar, se empezó a sentir prisionera. El detective Paul Officer sería el primero de una larga lista de empleados despedidos por ella en circunstancias nada felices. A Diana le llevan un par de noches a Clarence House, pero después fue trasladada a vivir al Palacio de Buckingham en una habitación cerca de la de Carlos. Así que pues la verdad es que estuvieron viviendo juntos antes de casarse. Diana dejó de ver a sus antiguos amigos, se propuso bajar de peso y adaptarse a su nueva vida. Le pidió a unas antiguas profesoras de ballet que fueran 2 veces por semana a darle lecciones, pero ella misma por su cuenta se ponía su leotardo y se ponía a practicar ballet. La reina, por su parte, le asignó a su querida dama de compañía, Lady Susan Hussey, para que la instruyera. Esta señora, por cierto, es la misma que le asignan a Meghan Markle y a la que Meghan rechazó, y que además hace unos años una mujer que se enorgullece de ser parte del Sussex Squad fue a una cena de palacio, no sabemos cómo es que fue, pero se vistió esta señora con ropas que parecían ser trajes típicos, y cuando esta señora, Lady Hussey, que ya hoy día por supuesto está muy viejita, le pregunta de dónde era, esta mujer le contesta súper grosera que de Gran Bretaña, de dónde más, y la acusa de racismo. Incluso por esto acaban sacando a Lady Hussey ya de la gente que está al servicio, lo cual se me hace una pena y una lástima que la hayan tratado así justo en sus últimos años. Y qué pena además que ni por haber sido quien instruyó a Diana, la bruja de Montecito tuvo siquiera curiosidad de conocerla y de saber más de Diana, ¿no? Porque yo me imagino que esta señora debe tener historias buenísimas. Pero bueno, volviendo al libro, Lady Hussey le dio un curso de cómo comportarse regiamente. Y ojo, porque ella, Diana, ya era aristócrata y a pesar de eso le dan este curso para saber comportarse mejor. Cómo caminar, cómo entrar en una habitación, cómo bajarte de un coche, cómo dominarse cuando la gente se dirige a ti, a mirar a los fotógrafos directamente. En resumen, aprender a convertirse en la esplendorosa mujer que es, nos dice Lady C, y al mismo tiempo mantener el decoro propio de una persona perteneciente a la casa real. No sé ustedes, pero yo me imagino perfectamente a la princesa Catherine aprendiendo todo esto, porque vaya que se ha pulido y que tiene unos modales exquisitos, ¿no? Que muchas veces salen en videos. Y pues bueno, por otro lado, la Del Monte decía que nunca nadie le dio clases de cómo ser princesa. Háganme el favor, eso no es cierto. Esta mujer rechazó a Lady Hussey. Y pues bueno, a lo del decoro por ser parte de la familia real nunca lo aprendió porque hasta saca la lengua igual que Harry, hay que decirlo. Según ella, no necesitaba nada porque Harry le iba a enseñar todo. Sí, por algo andan haciendo twerking los dos hoy día. Diana, volviendo al libro, no sabía ni siquiera firmar bien su nombre y tenía que responder a varias cartas de felicitación y no tenía idea de cómo hacerlo, por lo que a Carlos se le ocurre llamar como secretario de Diana a Oliver Everett. Este era un diplomático de la Oficina de Asuntos Exteriores y ya había trabajado con él. Oliver acepta a pesar de que sabía que esto le iba a costar repercusiones en su carrera en el servicio exterior y se lleva excelente con Diana, al menos al inicio, nos dice Lady C. La enseña a hacer una firma elegante y hasta la ayudó a ensayar su entrada con su vestido de novia, practicando con una sábana. Lo que a Diana no le gustó tanto es que él le encargó empaparse de la historia de Gran Bretaña y le mandó una serie de libros para aprender sobre la historia de la familia real, incluyendo las biografías de las anteriores princesas de Gales. A lo que ella le contesta, es que yo no dejé la escuela para tener que hacer tantos deberes en casa. Ups, creo que ya sabemos a quién salió Harry. Bueno, Diana misma siempre lo decía. A pesar de sus protestas, cumplió con las lecturas porque sentía que era muy pronto para rebelarse. Acostumbrada a Althorp, Diana intentó llevarse bien con los empleados de la casa real y entraba a la cocina a platicar, pero esto no le sentó bien a los empleados, cuyo jefe le llega a decir a Diana que su lado de la casa no estaba ahí y cordialmente le muestra la puerta. Diana entonces empieza a sentir muy sola porque pues Carlos tenía que salir y cumplir con sus compromisos y no podía estar pendiente de ella. Con la princesa Ana no tenía absolutamente nada en común. Ana la encontraba frívola y no podía entender por qué su hermano se iba a casar con ella.
Y la reina no la trataba mal, pero pasadas las cordialidades tampoco encontraba nada en común de qué conversar o qué compartir. Diana entonces deambulaba en palacio con unos auriculares y luego llegó incluso a andar en patines por los corredores, mortalmente aburrida. Y esto, si lo recuerdan, lo muestran en The Crown. Incluso dicen que una vez la reina la llama y ella no volteó porque llevaba los auriculares con música, entonces no la escuchó. Diana se propuso que una vez que afianzara su puesto iba a hacer cambios, pues porque ella estaba acostumbrada a tratar, por ejemplo, a los sirvientes de forma mucho más cordial. La reina la invitaba a cenar de vez en cuando, pero ella menciona a los amigos que una vez llega con unos pantalones rojos y los corgis no le dejaban de ladrar y que ella pensaba que era por los pantalones rojos. Bueno, en fin, ya sabemos que no creo que fuera por eso, pero el libro nos menciona que a Diana no le gustaban los animales y algunos artículos dicen que obligó a Carlos a regalar a su perro de esa época. Quien sí la recibió con gusto y con amabilidad fue la princesa de Kent, quien le invitaba a tomar el té, pero una vez que Diana se casó y estuvo en una posición mayor a la de la princesa, cortó su amistad y Lady C nos menciona que esto fue realmente muy ingrato de parte de Diana. Su madre y su hermana Jane contactan a Anna Harvey de la revista Vogue para que la ayudara con su estilo. Como la última princesa de Gales había sido May of Teck, quien se volvió reina en 1910, realmente no había un protocolo de estilo definido y tampoco nadie esperaba que copiara a la princesa Ana. Diana quería ser sofisticada y deslumbrante. Entonces hace su primer evento como prometida de Carlos en la Ópera Real, donde conocería a la princesa Grace Kelly, y Diana llegó con un vestido negro escotado y la verdad es que sí se veía muy, muy guapa. La reina madre, después de ver las fotos, la critica por llevar un strapless y estar mostrando todo y que además le dijeron que por protocolo no tendría que usar negro y que además pues no podía estar mostrando el busto así, que el negro solo se usaba en ocasiones de luto. Pero bueno, Catherine ya ha usado negro y strapless, así que vemos que el protocolo ya se relajó, gracias a Diana por hacer camino. El príncipe de Gales aquí ya se estaba enamorando de Diana porque creía que al fin había encontrado a quien lo amaba por él mismo y no solo por ser el príncipe. Diana y Carlos empiezan a planear la boda. Primeramente planean la lista de invitados que tenía que hacerse con cuidado para no insultar a nadie, pero Diana usa esta oportunidad para recompensar a quienes le habían agradado y castigar a quienes no. Excluyó, por ejemplo, a la directora de la escuela de ballet donde no logró ser maestra. Excluyó a la mamá de su madrastra, la escritora Barbara Cartland, a pesar de que era asidua a sus novelas románticas, porque dijo que no quería darle la oportunidad de tener publicidad a sus costillas y que además iba a llamar mucho la atención porque era una escritora reconocida. Logró excluir a Camila y a Dale Tyron del banquete y si por ello hubiera sido, ni siquiera las hubiera invitado a la ceremonia. Siempre hacía pequeños comentarios minimizándolas o haciéndolas ver como tontas y Carlos entendió el mensaje y decidió alejarse de ellas. Aunque, por ejemplo, sí llega a invitar a la costurera que estuvo ajustándole su vestido de novia. La verdad es que Diana sentía que había muchas cosas aburridas en la familia real, pero cada día más estaba afianzando su relación con Carlos y realmente quería tener a su príncipe. El 29 de julio de 1981, Diana y Carlos se casan en la Catedral de San Pablo. Su boda fue televisada y la vieron millones alrededor del mundo. Fue un día de gran regocijo nacional. Estuvo desde Nancy Reagan hasta la princesa Grace de Mónaco, pero por ejemplo a Rainée Spencer, la esposa del papá, y a Peter Shand, el esposo de la madre, los sentaron hasta atrás en las filas de la congregación. Para mí esto era ridículo, ¿no? Porque ya tenían años casados con los padres de Diana, como para qué ocultarlos, pero a lo mejor también fue un poquito de venganza de Diana porque los vea como pues por esas personas se destruyó el matrimonio de mis papás, así que a la cola, ¿no? Las celebraciones de la boda se iniciaron desde la noche anterior en Hyde Park, donde hubo fogatas y fuegos artificiales y se congregaron cerca de 500,000 de personas que por supuesto colapsaron las calles. Diana fue hospedada en Clarence House, se acostó temprano porque su día comenzó a las 6:30 de la mañana, cuando llegaron Kevin Shiley, el estilista, quien le pidió un estilo ligero,
no una gran variación de su estilo habitual, y a quien dejaría de hablar unos cuantos años después, el día que le pidió una nueva imagen. También llegó Barbara Daly, quien la maquilló. El vestido fue diseñado por David y Elizabeth Emanuel a petición y gusto de Diana. Se parecía a uno usado por una antepasada Spencer, cuyo cuadro colgaba de las paredes de Althorp. Este vestido fue tachado por muchos, en ese entonces e incluso ahora, como una exageración. La tela se arrugaba y el corpiño no se ajustaba bien, pues tuvo varios ajustes. Incluso un día antes le metieron 1 centímetro de cada lado porque Diana estaba perdiendo peso. El diseño lo han considerado anticuado, incluso en esa época. Tenía un cuello de volantes recubiertos de encaje, unas mangas excesivas, ampliamente decoradas con más encaje, y toda la tela estaba recubierta de perlas y más encajes. Incluso hubo una crítica que decía que parecía que lo habían metido en resistol y después lo hubieran espolvoreado con brillitos. Además, tenía una cola de 8 metros, la más larga en la historia real. Pero a pesar de todo, muchos decían que Diana parecía un ángel y que fue una novia magnífica. El príncipe de Gales iba en su uniforme de almirante y a Diana la entregó su padre. Carlos organizó una orquesta dentro de la catedral junto con el famoso coro de niños de la misma, y pues el príncipe Carlos llegó a decir que todo fue muy mágico, que estaba conmovido por el cariño de la gente, y Diana dijo igual que todo fue asombroso y maravilloso. Después de la boda tuvieron una fiesta con 118 invitados en el Palacio de Buckingham. Diana estaba viviendo su sueño y su familia también, porque habían conseguido que uno de ellos entrara a la familia real. La luna de miel tenía la intención de ser tan romántica como la boda. Pasaron 2 días en una mansión del tío abuelo Mountbatten, donde Diana descansó y Carlos salió a pescar. Carlos y Diana entonces se embarcan en la mítica embarcación del Britannia, que hoy día, por cierto, es un museo que podemos visitar porque se encuentra atracado en el puerto de Leith, en Escocia. Ellos hicieron una travesía de 11 días que les llevó desde el Peñón de Gibraltar, Argelia, Túnez, Sicilia, las islas griegas y Egipto. Cuando no estaban nadando, se estaban lanzando del trampolín, buceando, hicieron windsurfing, disfrutaron las playas y todo el mundo dice que estaban muy enamorados y apenas podían quitarse las manos de encima. Yo creo que ellos tenían mucho en común todo este amor por el deporte y sin duda que ahí se engancharon bastante bien. Pero aquí pasó un incidente, ya que cuando llegan a Egipto reciben en el barco al presidente de Egipto, Anwar el Sadat, y su esposa Jehan a cenar a bordo, y Diana no sabía qué decir. Solo atinaba a decir que le habían gustado mucho los mangos y balbuceaba mientras hablaba con ellos. A su favor hay que decir, por supuesto, que era muy joven, porque apenas tenía 20 años y por supuesto no tenía experiencia diplomática ni experiencia en tratar a este tipo de personas. Ellos, a pesar de todo, fueron muy amables, se hicieron a los que no se daban cuenta, pero ahí es cuando Carlos se da cuenta que Diana no tenía muy entrenada la mente. Cuando los Adar los despidieron en un aeropuerto militar y aterrizaron en Escocia, Carlos le encargó a su secretario privado que iniciara a Diana para incrementar sus habilidades y conocimientos y que así pudiera llevar mejor una conversación en todo tipo de ambientes y pues sobre todo en el ambiente en el que se iba a desenvolver. A la princesa no le gustaba leer y detestaba todo lo que sonara a estudiar. Solo le gustaban las novelas de Barbara Cartland o Danielle Steele. Y el príncipe se da cuenta que necesitaba que ella mejorara su mente, no solamente para que pudiera brillar en sociedad, sino que él no quería morirse de aburrimiento, ya que él sí es un hombre muy culto y con intereses muy variados. Y luego se preguntan qué le vio a Camila. La verdad es que él valora más todo esto que solamente la belleza, pues bien dice la canción que hasta la belleza cansa, ¿no? El periodo de luna de miel, lamentablemente, ni siquiera duró toda la luna de miel entera, porque él se la lleva entonces unos días a Balmoral. Recordemos que Diana le había dicho que le encantaba el campo y siempre lo acompañaba sin poner ningún pero, y él pensó que al igual que él, ella se sentiría feliz de poder relajarse unos días, que él podría salir a cazar, a pescar, y ella podría dar largos paseos en el campo, hablar con las damas de ahí y relajarse, pero los cortesanos
dicen que fue ahí que Diana comenzó a pelear con él porque se sentía sola y aburrida. Que una vez los pescaron a él yéndose en una camioneta y que ella le gritó: ¿me vas a volver a dejar sola? ¿Qué se supone que haga? ¿Morir de aburrimiento? Y es que ella tenía una idea de amor romántico donde él tendría que estar junto a ella a cada momento. Y él pues no era ningún jovencito y además por su crianza desde chico había sido muy independiente. Ella tenía un genio fuertecito y no dudó en usarlo gritándole enfrente de todos porque no conseguía que él se quedara junto a ella cada momento cumpliéndole todos sus caprichos. Y antes de que terminara la luna de miel, dicen los observadores que pues ella estaba cometiendo el error de alejarlo, porque incluso ir a verlo jugar polo era algo que ella detestaba. Y pues bueno, yo hasta aquí les voy a dejar este tecito, como ven, qué es lo que sigue al vivieron felices y comieron perdices, ¿no? Como que las bodas siempre son el final, pero pues en realidad son un inicio. Y yo no dudo que sí se hayan enamorado porque, bueno, Diana, tal como su madre, era divertida, era muy bonita, era muy simpática, hacían deporte juntos, o sea, era muy energética, ¿no? Y tenía, por supuesto, un carisma enorme. Pero al final también se necesita más sustancia, ¿no? Y más cosas verdaderamente en común, no que estemos diciendo que, ay, sí, a mí también me gusta todo lo que te gusta a ti, cuando en realidad no es cierto, ¿verdad? Además de que, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que ella tenía 20 y él 32, y pues también muchas mujeres jóvenes cometen este error, ¿no? De pensar de que él va a estar para ti todo el tiempo, o hasta se enojan porque se tardó más en el trabajo, y pues bueno, en fin, problemas igual de la diferencia de edad y de lo que pensamos cuando estamos más jovencitas, ¿no? De los ideales que traemos. Pero bueno, déjenme sus comentarios, ya saben que les leo. Denle like, suscríbanse, compartan para que la comunidad de Tacitas sigan creciendo y ya saben, nos vemos prontito en otra hora del té.